Y seguimos en vivo por La Nación Más, por la web de La Nación, y nos metemos en un tema de agenda muy caliente en lo que es el mercado de las propiedades, como es qué va a pasar con los alquileres. Hay mucha preocupación, tanto del lado de los inquilinos como de los propietarios, en un país en el que acceder al techo propio es muy difícil. Recordemos que hay un déficit habitacional de 3,5 millones de hogares. A eso se suma la dificultad del tema alquileres, y para eso voy a darles la bienvenida a quienes van a compartir este panel conmigo. Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, gracias por venir. A ustedes. Enrique Abati, socio del estudio Abati Roca, autor de más de 60 libros relacionados con el derecho inmobiliario, y el primero publicado en 1976. Sobre la nueva ley de alquileres de ese momento, que fue la que terminó la ley de normalización de las locaciones urbanas, que es la que terminó con todas las cuestiones de congelamientos y prórrogas compulsivas de intervencionismo del Estado. Bueno, ahora vamos a profundizar un poco más sobre el tema de cómo impacta el tema de las diferentes leyes en el mercado de los alquileres, pero me gustaría arrancar con una pregunta a Gervasio. Hace poco, desde tu espacio, se impulsó un poco la decisión del gobierno de extender el decreto de congelamiento de los alquileres anunciado sobre el principio de la cuarentena. ¿Ustedes creen que realmente eso va a mejorar la situación del inquilino, teniendo en cuenta que están aumentando tanto los alquileres, Gervasio? En principio, creo que la ley que se votó en el Congreso, más el decreto que prohíbe los desalojos, que congela el precio de los alquileres, que extiende el plazo de los contratos de alquiler, es justamente esto que decía Abati, es reparar lo que hizo la dictadura, que es lo que defendía Abati, que es desregular absolutamente todo el mercado inmobiliario, ¿no? Bueno, un poco creo que hemos reparado algo que hizo la dictadura, que es volver a tener algún tipo de regla en el mercado de alquiler que no las tenía. Si creo que va a mejorar, yo estoy convencido de que va a mejorar, pero no tanto porque sigamos regulando, cosa que hace falta. Es algo que me parece que está en discusión en el mundo, algo que demostró la pandemia, y un poco lo hablaban recién. Algo que demostró la pandemia es que este sistema de acceso a la vivienda en el mundo es profundamente dañino. Sobre todo en Argentina, que tenemos casi 50% de pobres, ¿no? En donde si la mitad de los ingresos totales del hogar, de los sectores formales, se destinan solo al pago del alquiler, por supuesto que es inviable ese sistema. Entonces, yo lo que creo es que sí va a mejorar. Creo que tenemos que seguir regulando el mercado del acceso al alquiler de vivienda, y creo que ese aumento al cual vos te referís es una respuesta económica, pero es una respuesta política del mercado inmobiliario frente a la ley. Por supuesto que si tienen un decreto que suspende los desalojos y tienen además una ley que regula un poquito, no mucho, un poquito la actividad del mercado inmobiliario, la respuesta es aumentar los precios para que no tengamos más leyes. Pero vos no creés, Gervasio, que si los alquileres desde que se sancionó la ley en junio aumentaron casi 20%, desde el comienzo el doble que la inflación, ¿no sentís que cada vez va a ser mayor el impacto? Claro, el impacto de los alquileres, que justamente es lo que hay que evitar, ¿no? Para que la gente pueda alquilar. Totalmente. Sí, yo lo que creo es que justamente se trata de esto, ¿no? Pero no está dando resultados. Lo que no da resultados es el control del Estado frente a un mercado inmobiliario que tiene mucho más poder que el Estado. Esa es la realidad. Entonces, se vota una ley en el Congreso que se decreta la suspensión de desalojos en abril, principio de abril, y sin embargo sigue habiendo desalojos. Nosotros tenemos denuncias todos los días, cientos de denuncias de todo el país de inquilinos que son presionados por las inmobiliarias para que no se cumpla la ley. Lo que nosotros tenemos en Argentina, lamentablemente, es que el mercado inmobiliario se ha constituido como un poder paralelo al Estado que tiene muchísimo más poder. Entonces, tiene la posibilidad de quedarse con tierra pública, tiene la posibilidad de fijar reglas
por encima de las leyes que se votan en el Congreso. Se votan leyes en las provincias, por ejemplo, se votó en la Ciudad de Buenos Aires, en La Pampa, en Río Negro, que los honorarios de las inmobiliarias ya no lo pagan los inquilinos, tienen que pagar los propietarios, van a la justicia, van a la Corte Suprema del Mercado Inmobiliario, incumplen. El Estado tiene muchas dificultades para controlar el acceso al bien. No hay mediación entre el inquilino y el mercado inmobiliario del Estado, entonces es muy difícil. Enrique, hagamos un poco de historia. Sí. Es decir, ¿qué pasa cuando uno ve hacia atrás cada vez que hubo una intervención en el mercado de los alquileres? Bueno, yo voy a traer una frase de un gran político inglés, Sir Winston Churchill, que decía, read history please, o sea, lean la historia. Lo que pasa es que la gente olvida lo que fue la historia. La primera ley intervencionista del Estado en el año 1945, ahí fue la ley 11.551. Luego vino la ley 13.581 también. Bueno, estas dos leyes fueron absolutamente nefastas porque fue la intervención del mercado por parte del Estado. Y eso generó el actual déficit habitacional tremendo que ninguna administración logró solucionar. Vamos a ver, cuando el Estado interviene, entonces, en ese caso, se retrae la oferta y la gente, los inversores, dirigen las inversiones a otros sectores de la economía. Acá hace falta esta ley, la 27.551, que comenzó su vigencia el 1 de julio, es absolutamente contraria a los intereses de los inquilinos, ya lo hemos visto en la práctica. ¿Por qué? Porque el mercado se retrae, el inversor, en lugar de invertir en vivienda, en construir vivienda para alquilar, pues destina esa inversión a lo mejor cruzando el charco, se va al Uruguay donde tiene una rentabilidad en dólares más o menos de un 4% anual, cuando acá tenemos una rentabilidad que no supera el 2% anual y en pesos. Esto hay que tenerlo en cuenta, por eso hay que leer la historia, hay que ver retrospectivamente lo que sucedió con todos esos años nefastos hasta que llegó el año 1976, donde se sancionó la ley de normalización de las locaciones urbanas y que después esa ley fue modificada por una excelentísima ley, que fue la ley 23.091 del gobierno radical, una excelente ley, porque esa ley tuvo vigencia hasta que comenzó la vigencia del Código Civil y Comercial en el año 2015. Pero acá los legisladores hicieron oídos sordos, me refiero a la última legislación, a la ley 27.551, al consejo que le hemos dado nosotros, a través de la Cámara de Propietarios, de incluir un capítulo de incentivos fiscales para la construcción de inmuebles destinados a alquilar. Eso movilizaría la industria madre de todas las industrias en el mercado interno, que es la industria de la construcción, por todas las actividades conexas que genera. O sea, desgravación impositiva. No hay que inventar nada, hay que copiar lo que se han hecho en otros países. Pero además, la ley 23.091 del gobierno radical, que fue una excelente ley, reitero, durante 3 años tuvo desgravación impositiva, porque había una parte de esa ley que fomentaba... ¿Y eso generó proyectos para alquilar? Por supuesto. Ahora se ha retraído la oferta y lo que hay que hacer es incentivar la oferta de alquileres y a través del intervencionismo del Estado, congelamiento de alquileres, por ejemplo, para la vivienda, que están congelados por 1 año, se va a aplicar un índice que va a ser fabricado, y lo digo así, fabricado por el Banco Central, en lugar de ese índice ser elaborado por el INDEC, instituto al cual nosotros todos los argentinos con nuestros impuestos contribuimos para que funcione, y no, eso no es función del Banco Central. Y bueno, políticamente se va a manejar ese índice. Entonces, un inversor, un propietario que tiene que aguantar durante todo un año un alquiler planchado, es imposible eso. Por eso, precisamente, al día siguiente que comenzó la vigencia de esa ley, aumentaron automáticamente los alquileres de vivienda. No me refiero a los locales comerciales ni oficinas. Aumentaron los alquileres, ¿por qué? Previendo que con una inflación prevista de un 45%, porque acá no estamos en Alemania, donde sí se congelaron los alquileres, no en Alemania, sino en Berlín, que no es igual que el resto de las ciudades de Alemania, porque tiene una particularidad muy especial la ciudad de Berlín. Ahí sí, pero en Alemania tenemos una inflación que nos supera el 1,5% anual. Entonces, con la perspectiva del desastre económico argentino, del desastre de la economía, es imposible. Entonces, por eso aumentaron de base un alquiler que, por ejemplo, en el mes de junio, para una vivienda era de 20.000 pesos en oferta, cuando ese mismo
ese mismo inmueble se alquiló en julio, a partir de julio, en 25.000, sin ninguna duda, porque el propietario sabe que por un año va a tener planchado ese alquiler. Gervasio, ¿no te preocupa qué es lo que puede pasar el día después cuando se levante el decreto, cuando deje de tener vigencia con los precios? Primero... ¿O cómo los inquilinos van a poder afrontar, tal vez si no pagaron los alquileres, claro, el endeudamiento, todo el endeudamiento, teniendo en cuenta... Esa situación es algo que hay que resolver de manera urgente. Nosotros estamos planteando que haya desendeudamiento. O sea, que el gobierno, así como pagó salarios a través del ATP de empresas importantes, pague los alquileres de familias que están endeudadas y que no lo van a poder pagar nunca más. Ni en febrero, ni en agosto, ni en octubre, ni en ningún mes van a poder pagar. Quiero acotar dos cositas a lo que decía Abati. La historia también depende quién la lea y cómo se lea, ¿no? Hay un dato ahí que se olvidó, y es que en realidad el primero en congelar el precio de los alquileres y retrotraerlos es Irigoyen, antes que Perón. Después, otra cuestión, que la Cámara de Propietarios y el mercado inmobiliario diga qué es mejor para los inquilinos, se terminó. La realidad es que mi presencia en un evento que tiene que ver, por supuesto, con negocios inmobiliarios, yo lo tomo con agradecimiento, pero también creo que es una victoria de las organizaciones de inquilinos que empecemos a tener voz y que dejen de opinar por nosotros y cómo queremos vivir nosotros el mercado inmobiliario. La realidad es que ahora decidimos nosotros cómo queremos vivir, cómo queremos alquilar y cómo queremos acceder a la vivienda. Y en ese marco se votó la ley de alquileres. Miedo no tengo. Vos decías, ¿tenés miedo de qué puede llegar a suceder? Miedo no tenemos. Si tuviésemos miedo, no hubiésemos organizado, no nos hubiésemos peleado con todo el mercado inmobiliario para que haya una ley de alquileres y con un sector muy grande de la clase política, por supuesto. Sí creo que hay preocupación, creo que hay mucha preocupación en un país que viene arrastrando problemas muy importantes, en un mundo que está, por supuesto, en crisis, en donde la vivienda, el acceso a la vivienda está en crisis en el mundo, y el endeudamiento del alquiler. Creo que la respuesta del mercado inmobiliario de aumentar los precios no solo es una respuesta por la ley, sino que además es una actitud profundamente irresponsable en un momento tan grave como este. Pero Gervasio, no es que el mercado inmobiliario define el aumento, sino sí, que sí, cada propietario, cada propietario no. Es como, mira, en el mercado de compra y venta lo que está pasando, una demanda en compra y venta de propiedades desencontrada, porque muchas veces los brokers inmobiliarios dicen esta propiedad vale tanto y los propietarios dicen no, yo la quiero vender a tanto porque quieren defender su valor, entonces no se encuentra oferta y demanda en un debate de cuántos hay que bajar el precio de venta. Que está en dólares en Argentina, ¿no? Desde la dictadura también. Pero los esfuerzos de todos los gobiernos que tuvimos por especificar o por hacer valer el valor del precio de las propiedades... No lo hicieron con mucho esfuerzo, ¿no? Pero en realidad, es decir, también hubo... No se preocuparon mucho porque esté dolarizada la vivienda y el suelo en Argentina, ¿no? Las consecuencias son estas. No, entonces te decía, los brokers inmobiliarios son intermediarios, después hay un propietario que no, te dice, no son intermediarios, no. Son intermediarios. No, te lo digo yo que no es una opinión. El inquilino donde entra a buscar una vivienda, es una inmobiliaria, ¿sí? ¿Sabes los códigos que tiene la inmobiliaria? Sacarte toda la plata que puedan. No, pero toda la que puedan, ¿eh? Eso lo tenés toda la que puedan. Es decir, no, lo probamos, ¿eh? Lo probamos. No. Hay una ley en la Ciudad de Buenos Aires que decía que al inquilino se le podía cobrar un mes de comisión y todas las inmobiliarias de Capital Federal le cobraban 2 meses de comisión. Nos presentamos en la justicia, lo demostramos, se votó la ley, ahora la pagan los propietarios. En Provincia de Buenos Aires logramos que en enero no se pague sellado. Las inmobiliarias de Provincia de Buenos Aires nos siguen cobrando el sellado. Vos decís, che, ¿hay alguien que los controle estos tipos? Bueno, la realidad es que las inmobiliarias fuerzan los aumentos en los alquileres. Por ejemplo, si usás el decreto, cuando renueves te voy a aumentar un 60%. Si no usás el decreto, te voy a aumentar un 40%. Pero eso es darle mucho poder a las inmobiliarias. No, el poder lo tienen. Decir, ¿Cómo no lo tienen? El poder lo tienen. propietario es el que decide el valor a cual alquila o se va o vende la propiedad. No. El propietario ahora está decidiendo, sobre todo en Capital Federal, salir de la intermediación inmobiliaria, porque la inmobiliaria por lo general tiene los mismos códigos con los inquilinos y con los propietarios. La diferencia es que al inquilino se los podés imponer, al propietario no. La realidad es que, porque
en definitiva es una opinión, ¿no? Es mi opinión y es lo que vivimos los inquilinos en todo el país, que es el mercado inmobiliario es extorsivo, es profundamente violento y si en Argentina tenemos esta dificultad tan grande para acceder a la vivienda, tan grande, hay dos responsables: los gobiernos que no hicieron nada y el mercado inmobiliario. Porque seguir diciendo que solo es el Estado el responsable de los problemas que tiene la Argentina en el acceso a la vivienda es por lo menos injusto, si no es cómplice. El mercado inmobiliario se ha empeñado en quedarse con tierra pública por 2 pesos. Se ha empeñado a hacer lobby contra cualquier tipo de regulación que te dicen en Europa, en Estados Unidos, son mundos ideales. Ahora, cuando uno plantea que un poquito regulemos el acceso a la vivienda en Argentina, ¿cómo se regula en Europa, en Estados Unidos y en esos países serios que dice el mercado inmobiliario, te hacen un lobby feroz para que no haya ningún tipo de ley? Entonces, ¿qué te dicen? No, es que la inflación, Bueno, España tuvo en 4 años 50% de aumento en los alquileres. Entonces, ¿qué hicieron? Regularon... hace poquito, regularon en España, en Cataluña, todos los precios de los alquileres. Adivina qué está pasando. Las inmobiliarias no cumplen la ley. A mí me parece que el objetivo es lograr propiedades accesibles para que la gente que no puede comprar tenga una propiedad. Eso no lo va a hacer el mercado inmobiliario nunca. Eso es lo que hay que lograr. No, nunca, es decir, me parece un poco simplista echarle como toda la responsabilidad al mercado inmobiliario cuando hay un propietario, cuando hay un inquilino. Y hoy en los hechos la verdad es que cuando uno revisa si los alquileres están aumentando, hay menos oferta de unidades en alquiler, más demanda. En la ciudad de Buenos Aires hay una vivienda cada 2 personas. En la ciudad de Buenos Aires hay una vivienda cada 2 personas. ¿Eso no es una oferta enorme? En la ciudad de Buenos Aires tenés una población estable de 3 millones de habitantes desde el año 47. Cuando vos tenías en el 77 900.000 viviendas y hoy tenés 1,5 millones de viviendas y cada vez es más caro. No es oferta y demanda, es un mercado que cada vez se monopoliza más, que cada vez hay menos propietarios con más propiedades que te fijan condiciones. Y tenés en la Argentina, por la dictadura, que son las leyes, no son leyes, una dictadura no hace leyes, es directamente dictatorial, que son las que defiende el mercado. La realidad es que desde la dictadura se viven situaciones de acceso a la vivienda en Argentina profundamente injustos. Y son por las medidas que se tomaron y que después los gobiernos no repararon. Una de ellas es toda la vivienda y el suelo dolarizado en Argentina. Yo escuchaba recién, fuera de cámara, desarrolladores que decían: nosotros construimos en pesos y vendemos en dólares. No, acá en el primer panel los desarrolladores dijeron que están vendiendo en pesos. Tienen el valor del metro cuadrado de construcción que ha bajado, sin embargo, eso no impacta. Sin embargo, aumentan el precio de los alquileres. La realidad es que es profundamente irresponsable el mercado inmobiliario, que lo que quieren es que no haya ningún tipo de regulación, salvo que el Estado, ¿sabes cuándo les sirve al mercado inmobiliario? Cuando no tienen que pagar impuestos. No, pero que es lo que hizo Martínez de Oz, ¿no? Martínez de Oz, una de las medidas que hizo es que las constructoras no paguen impuestos porque seguramente le iban a vender más barato. Nunca sucedió eso. Pero hay una fuerte presión impositiva sobre el sector inmobiliario. Bueno, que sean más irresponsables. Lo que dijo Todesca, quieren primero que se le bajen impuestos y después ellos hacen las inversiones. Probemos al revés. No, mirá que hoy en el primer panel de desarrolladores estaban anunciando nuevos proyectos en plena pandemia. Enrique, Gervasio planteaba el tema de que cada vez hay más propietarios con más propiedades. La Argentina, yo creo que a diferente de otros países del mundo, no tenés como propietarios grandes empresas o grandes inversores. ¿Cómo no? La realidad es que acá hay mucho inversor que tal vez un jubilado ahorró toda su vida para tener su propiedad como... No. Esa es una realidad. La realidad que es donde dice eso. Es decir, es una realidad. Primero tenés todo el mercado en negro. No se sabe quiénes son los propietarios, ¿sí? No se sabe quiénes son los inquilinos, no se entrega factura de absolutamente nada. Tenés el mercado en negro, no se sabe quiénes son los propietarios en Argentina. Después, vos tenés que en la ciudad de Buenos Aires... Perdón, lo último. 2001, 65% de propietarios en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? 2001, boom de construcción. De 2006, boom de construcción en la ciudad de Buenos Aires. Hoy tenés 50% de propietarios en la ciudad de Buenos Aires. Tenías 20% de inquilinos en el 2001 en la ciudad de Buenos Aires. Hoy tenés 38% de inquilinos. Por lo tanto, se está concentrando en la vivienda. Si hubo boom de construcción también. Se está inquilinizando Argentina.
¿no? Bueno, Sin pero eso embargo, tiene que ver hubo con boom una de realidad construcción. macroeconómica que la gente no puede acceder al crédito. Pero no era oferta y demanda, que si más se construye, más barato está. Tuviste un boom de la construcción en la ciudad de No, Buenos Aires y sin embargo se concentró, ¿no? No, porque hay y un además contexto, aumentaron los precios. pero hay ahí yendo al mercado de compra-venta hay un contexto macroeconómico de inflación Entonces que no es oferta y impide. demanda. Oferta y demanda te estaba planteando en el tema de los alquileres, que la verdad es que hoy lo que está sucediendo es que hay muchos propietarios que... Perdón, que interrumpí, sí, perdón. Enrique. Sí, bueno, por empezar, tenemos una economía absolutamente desastrosa desde varios periodos anteriores, ¿no es cierto? No solamente este gobierno, el anterior, el anterior, el anterior. O sea, tenemos una tasa inflacionaria que no tiene precedentes en el mundo, somos el tercer país en el mundo en inflación. Entonces, el aumento de los alquileres, ¿por qué se da? Un inmueble tiene que dar una cierta rentabilidad, si no nadie invierte, porque el inversor tiene que tener un incentivo. Si no tiene ese incentivo, se va a otro país a invertir, como dije el caso de Uruguay, por ejemplo. Entonces, si lo castigamos al inversor, obviamente que no va a invertir. Entonces, si no hay inmuebles, tampoco va a haber inquilinos, van a tener que ir a vivir abajo de los puentes. ¿Por qué? Porque no hay oferta. Entonces, lo que hay que fomentar a través de desgravación impositiva es precisamente la construcción de inmuebles destinados a la vivienda. Nosotros habíamos propuesto, a través de la Cámara de Propietarios, el incentivar la construcción con desgravación impositiva por 10 años, pero que el propietario de esa vivienda construida o refaccionada esté obligado a alquilar por 10 años. Pero lo peor que se puede hacer es precisamente ponerle límites a los alquileres. Eso tiene que ser oferta y demanda. Y el mercado es lo que establece los precios. Yo me refiero, por ejemplo, una cosa es la vivienda porque hay escasez de oferta, pero en cambio, oficinas y locales comerciales hay una amplia oferta y los precios incluso están en baja en algunos sectores, precisamente también por el tema de la economía. Pero la Argentina no tiene moneda y precisamente por ello es que la gente se maneja en dólares el precio de las propiedades. ¿Por qué? Si esculamos... 50% de perdón, pobres. Gervasio, perdón, La estoy gente se hablando maneja yo. en dólares. Una razón... Perdón, sí, pero... Sí, Gervasio, la cantidad de lugares comunes... Yo no te interrumpo a vos. Perdón. Bueno, entonces... El tema es, si tenemos una persona que dice ahorren en pesos y no en dólares, el presidente de la Nación dice eso, tenemos un ministro que dice que las propiedades tienen que valer en pesos, eso es estar disociado de la realidad, es no vivir la realidad, porque si alguien quiere un resguardo, como no tenemos moneda, se resguarda en una moneda fuerte, sean dólares o sean euros. Y además, basta, insisto, hay que leer la historia, porque leyendo la historia vemos toda la secuencia que fue desde el año 45 hasta el año 76, cuando en el 76 se terminó con las prórrogas compulsivas, la ley normalización. Gervasio, te estoy diciendo, yo te cuento. La democracia se terminó en el 76. Vos conocés el reglamento de la Cámara de Diputados y de Senadores, no se permite. Pero no estamos en la Cámara de Diputados. No, en un debate. Pero por una razón de educación, precisamente. Bien. Bueno, cuando Bien. uno habla... Lo que pasa es una reivindicación a la dictadura que no se puede creer. Yo no estoy haciendo una reivindicación de la dictadura. Si escuchás bien, yo lo que dije, se terminó con eso y la mejor ley de alquileres que tuvimos acá fue la ley del gobierno radical, la 23.091, que tenía un capítulo... Lo que no decís es que en el peronismo... Bueno, entonces yo no puedo seguir discutiendo. Con una persona como vos, sos un maleducado, realmente. Sí, sos un maleducado. Pero no te arrogues que vos sos la historia, porque vos lees la historia como vos querés y está bien, y nosotros leemos la historia como nosotros queremos y está bien, Mira, yo te voy a regalar un libro para que vos leas la historia. Es mi último libro sobre la ley 27.551. Me gustaría una dedicatoria igual. ¿Qué, perdón? Una dedicatoria me gustaría. Pero te lo hago con mucho gusto, por supuesto, a la salida. Bueno, tenemos que confrontar, pero amablemente. Sí, lo que pasa es que si reivindicás tanto la dictadura, lo de amable se me pasa. Si vos me escuchás bien, yo dije la mejor ley que tuvimos fue la ley 23.091 del gobierno radical, año 1984. Por eso hay que leer la historia. ¿Qué establecía esa ley? Esa ley establecía por empezar, tenía un capítulo de desgravación impositiva para quienes inviertan en construir vivienda. Eso duró 3 años. Lamentablemente, por la voracidad fiscal del Estado, eso lo dejaron en manos de la FIP. Eso se terminó, DGI en ese momento, eso se terminó. Pero la realidad es que habría que recrearlos. Y nosotros
aconsejamos a los legisladores que sancionaron esta ley, que en realidad se vuelve en contra de los inquilinos, la ley 27.551, que incluyan un capítulo de desgravación impositiva para quienes inviertan en construir vivienda. Y eso no se lo tomó en cuenta y no se hizo. Eso es gravísimo, porque ahí se aumentaría la oferta. Eso es lo que queremos nosotros, que todo el mundo sea propietario, eso es lo que queremos. Obviamente. Bueno, eso. Sí, bueno, pero además... Pero mientras tanto... bueno, les agradezco... No pagar impuestos. Quiero decir que los inquilinos también queremos no pagar impuestos. Digo, si ellos no quieren pagar impuestos, nosotros tampoco. Pero esto... Nosotros tampoco, pero es una propuesta. No queremos pagar impuestos nosotros que no va a haber inquilinos, porque bueno, si no hay inmuebles, no va a haber inquilinos. Martínez de Oz lo que hizo fue que no pagan impuestos. A los puentes van a ir a vivir, abajo los Quiero puentes. decir solo Ahí esto. está el tema. A partir del 47 se congelan los precios de los alquileres. En 10 años hay 700% de inflación en ese momento. Ahí es cuando la Argentina pasa de 40% de propietarios a 65% de propietarios. ¿Sí? Y fue a partir del 47. Por supuesto que después la sucesión de dictaduras se encargaron de desregular el mercado inmobiliario hasta que llega la época favorita de Abati, que es el 76, en donde Martínez de Oz lo que hace es desgravar impuestos. La idea no es como politizar y la dolarización el tema de la vivienda. En el 77 se dolarizan todas las viviendas en Argentina. Gervasio, yo no dije vos haces una defensa de la dictadura. Yo no hice ninguna defensa de la dictadura. Sí. Defender la economía de la dictadura. Defender la economía de la medida de la dictadura. 21.342. Defender. No nombraste Irigoyen tampoco, que él congela el precio de los alquileres. La huelga de inquilinos del año... Sí, por supuesto. No nombraste Irigoyen, que congeló el precio de los alquileres. No lo dijiste. No lo dijiste. Obvio que fue una cuestión necesaria en ese momento, pero después hubo libertad absoluta. Pero fue una libertad absoluta. Enrique, disculpen, no tenemos más tiempo. Nada, la verdad es que la idea de generar este encuentro era primero porque nos interesan las voces de ambas partes, nos parece que somos medios y tenemos que reflejar las diferentes voces. Nada, ojalá no existiera esta grieta de propietarios, inquilinos. La verdad es que en definitiva, ojalá la Argentina pudiera tener un acceso a la vivienda como más que no genere tanto impacto en el poder adquisitivo de la gente. Es un tema caliente de agenda, por eso lo pusimos. Es un tema sensible. Sinceramente, no creo que el mercado inmobiliario sea el culpable de todo. Creo que hay un tema de dinámica y además también creo que no podemos comparar la Argentina con el mundo porque tenemos una realidad macroeconómica muy diferente. Se la pasan comparando Argentina con el mundo. Vamos a hacer tal, vamos a hacer tal. Pero bueno, nada, la idea era... Quisiera hacer Berlín y congelar el precio de los alquileres por 5 años. Yo también quisiera tener la inflación de Berlín. Con la economía de Alemania, eso sí sería... no sería ningún y con problema. el mercado inmobiliario responsable de Alemania, ¿no? Bueno, la verdad que muchísimas gracias por compartir este espacio. Nada, la idea era esa, sencillamente, poner las dos partes, contar un poco cómo lo ve cada uno. Y ojalá no existiera esta grieta porque es difícil imaginar un acceso a la vivienda con dos espacios como tan alejados. Así que, bueno, igual les agradezco, por supuesto, mucho el espacio. Porque lo que pasa es que los bancos oficiales no dan los créditos adecuados para... también es difícil un crédito hipotecario en este momento con una situación económica, con una economía devastada, obviamente. Pero lo ideal sería que si no, en un contexto que no hubiera inflación, créditos hipotecarios, como lo hubo en la década del 90. Ojo, en el 90 hubieron muchos créditos hipotecarios. Mucha gente accedió a la vivienda en los 90. Todos queremos una Argentina sin inflación, con créditos hipotecarios, con alquileres más accesibles. Bueno, es lo que nos toca y es un poco lo que se está generando en el mercado. Pero nos parecía importante compartir y poner las diferentes voces. Así que muchísimas gracias por compartir este espacio. Gracias. Seguimos ahora, nos relajamos un poco, surfeando un poco el proceso creativo. Seguimos ahí con la serie de Netflix Abstract sobre el proceso creativo de un proyecto y después vamos a analizar lo que va a venir en el mercado logístico, un sector que tiene mucha oportunidad de la mano del crecimiento del e-commerce.